aquí todo bien barato, mira, toda la gente de a 5, de a 10, de a 20, de a 30, y hasta tú te llevas tu aparato. Mire, ¿Verdad? no sé qué sea. Al Chubi y al Juan, órale. Una porra, dile. Una, dos, tres. Se burra la venda, el Juan, el Chubi, chinguen a su madre ya. Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas, queridos sobrinos. Esta vez me indicaron, pinche tío Ward, lánzate al tianguis de la estación. Y la neta, pues, vamos a ver qué hay, no sé ni por dónde pegarle. Es un tianguis, hay chácharas. Vamos a ver si sale la chilloncita el día de hoy. Ha llovido, ha estado lloviendo en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a empezar este pequeño tour. La verdad le vamos a empezar por donde sea. Hay como 5 o 6 cuadras alrededor de estos lugares, 5 o 6 cuadritas, las cuales pues se pueden convivir de diferente forma. Yo creo que vamos a ir desde el fondo hacia adentro, porque desde el fondo está más macizo, mucho más macizo. Y la verdad es el famosísimo tianguis de la estación, pero ahorita preguntamos de qué otra forma se puede nombrar o de qué otra forma le pueden decir. Estamos paralelos a la avenida Tláhuac. También es conocido de diferentes formas, pero miren, ya viendo por acá ya empiezan pues, la chacharita. Es como que muy casero, muy hogareño, pero pues ya empiezan a salir 2, 3 cositas. Vamos a ir del fondo hacia adentro, mis queridos sobrinos. Vamos a empezar este chachatur y este recorrido aquí por la Zapotitlán. Vamos a ver cómo nos trata este tianguis. Está lloviendo, que es lo malo, y yo ya me empecé a mojar las pinches patas. Soy feliz porque mi hija cumple ¿Para checar? 22 años. Soy feliz por un día más de vida. Hola, Otro Gabo, buenos días. varito. Hoy soy feliz porque tengo a mi familia completa. Aquí a lo mejor ustedes no logran Hoy soy checar. feliz porque Y le damos el botonazo. no contaminé a nadie, no con las que tengo, de la dicha que es estar vivo, de lo increíble. ¿Cuánto quieres por este? ¿Cuánto quieres por este igual? Un 40 por los dos. Sí, es como más digital, muy chido. Un quincecito, un 10. Vámonos riendo, a ver si jala, Pues ya vamos poco a poco, vamos entrando aquí al tianguis de la estación. Ya salieron estas dos reliquias. La neta no sé si funcionen, pero se ve que sí aplican, Una pinche lavadita, una chaineadita de esas chidas, y quedan bien recias. Ay, perro, ¿este en cuánto lo tienes? 250. Este está bien chido. Sí. ¿Cuánto los traes? 40. Castle Storms, PES 2013. Awesome, no sé qué madres. ¿Estos dónde vinieron? ¿Qué revistas salieron? Dejen en los comments. Ay, perro, Este Valerito, Trompito, Pirinolitota. Ay, papá. Aquí luego aparecen las... ¿Sí se le puede meter mano? Sí. Sí. ¿Esto qué putas madres es? ¿Este en cuánto lo tienes? 25 varos. Es para checar, ¿verdad? Sí, la neta sí. Sí, como no tengo los cables. Es
un disco de 320 que te hace parito. Un 15. Bamba. Pues bueno, señores, nos está sorprendiendo. Nos trajimos un disco duro de 320 GB que a mí me hace un buen de falta, la neta. Pero obviamente, a ver si sirve porque está ya toqueteado. 15 pesitos. Está preciosísima, está hermosísima. Y se te está dando bien bonito. Ya ni la chuleo porque luego hasta eso se ponen de mamonas, no sabes. No, sí, te digo que está prácticamente acostumbrada. Teníamos varias y afortunadamente se fueron vendiendo. Se la llevan mal la señora. ¿En cuánto la tienes? 80. Está bueno, no, ya, mira, está buen precio y te los pagaría, pero Es que yo te diría que estas sí están acostumbradas a sol directo, pero como tú bien lo dices, pues es depende. haz la mano, yo creo, ni Es te la mano, agarro, exacto. es más, ni la chuleo, no se te vaya. Pero está preciosa. Brother, Hasta luego. suerte. Pues hasta platas de este es como clon. O sea, no sé si sea. ¿Qué precio tiene? En 80 varitos. Es como un clon. Porque no dice nada de Atari, no dice nada de nada. Pide 80 baros, está carito, pero pues es jugársela. ¿Este en cuánto anda? 100 pesos. 100 varitos, este no jala, pero está intacto, cabrón. Están echando diálogo de uno y Larry. Los pancitos de Dios. Este está poca madre, ¿Qué precio tiene este? 3 varitos. ¿Está jalando? No sé, si traes una pila puedes ponerle, la verdad, ni idea. Se ve chido. Casi no me gusta calar las cosas. Pues nos trajimos una Game Boy Tabique 50 varitos, obviamente es para piezas. Nos está sorprendiendo este. Este es para piezas, más que nada para carcasa. Este se puede vender para carcasa y puede que jale. La verdad puede que jale la tarjeta. Puede que jale porque nada más está estrellado en la pinche pantallita. Pero vamos a seguir en este recorrido. Lo que sí hay mucho juguete, celulares, tabletas. Pero bueno, yo creo que vamos a dar un resumen al final de nuestro pequeño recorrido. Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas. Igualmente ya había empezado el videito. Esta vez vamos a dar el 2x1. Sí, 2x1. Nos vamos a visitar tanto el tianguis de la estación, que es en el principio del video, pero también hay otro tianguis que se llama el del Santa Fe. Entonces es por la misma colonia, yo creo, por las mismas calles. De donde empezamos, 2 calles hacia arriba o 3 hacia la derecha. Y me comentan que el tianguis de la estación es de pura persona que se dedica a la basura. No es del típico chacharero que le compra al de la basura la cháchara, sino ahorita vamos a llegar bien mendigo y bien meco al tianguis de Santa Fe. Así es muy conocido, es muy particular, muy ambientoso. La neta me sorprendí, me va sorprendiendo muchísimo, pero muchísimo este tianguis. Ahorita estamos en la estación y ahorita nos vamos a adentrar al tianguis de Santa Fe. Es algo que no me imaginaba. Aquí en esta ocasión la señora, obviamente es como una base para la PSP, son bocinas donde también se puede recargar, se puede hacer, puedes ver tus películas, etc. Ya está antañito, pero lo agarramos creo que en 10 pesitos. Nos lo llevamos esa ocasión. Obviamente muchas personas de este tianguis o de este lugar no saben el precio o qué es lo que están vendiendo. Con tal de pues sacar la morralla el día de hoy, pues se le puede ayudar en este caso. Pero me quedé sorprendido en el tianguis de la Santa Fe, porque hasta ahí nos encontramos personalidades bien poderosas, pura barriada, pura chamacada, pura gente bonita, gente que me trató muy bien. Y la verdad por ahí me reconocieron bien raro
Bien raro que me hayan reconocido en este lugar, en el Tianguis de la Santa Fe. Recuerda, estamos recorriendo 2 tianguis, tanto el de la estación donde entramos y ahorita nos vamos a lanzar el de Santa Fe. Ahorita vamos a pasar al de Santa Fe y va a ser un recorrido. Yo creo que este video se va a dividir en 2 porque sí está prolongado, sí está muy largo. Y voy a tratar de compactarlo en las cosas más importantes que sucedieron. Pero bueno, sobrinos, vamos a echarle candelita y vámonos al Tianguis de Santa Fe. Después de haber comprado esta bocinita para la PSP. Es una portabocinas que también le avientas el cargador y todo. Pero ya no nos detenemos, vámonos al Tianguis de la Santa Fe. Ay, perro, está escondidito el lugar de la chacharita. Aquí es donde nos dice que es como un campito. Ay, perro. Pues no está tan grande, pero sí está bien pinche sucio. Vamos a buscar aquí la chistosa y la poderosísima de PlayStation 2 Double Max Dance Dance Revolution High School Sing It. ¿Qué precio tienen? Un 20. 20 varitos. Un 20 por los dos. High School. Este es el de baile. Es como un tiradero y se vienen todos los chachareros de este lado. Ay, perro. Para que te maquilles como el de las Chivas, papá. Un chingo de moscas. Pero un chinguerísimo de moscas. Un parquecito, si te fijas. Y supuestamente ahorita me dijo el tío que es llamado como el Tianguis de la ¿qué? De la Santa Sanfe, ahí ya lo escucharon, ahorita se los dejo. Pero es como por un pinche tiradero. Pero pues hay que verle. Perro. Quiero mandarle un saludo a mi hermana. Ah, es un ratón de Hello Kitty. Un ratoncito, perro. Seguiste puteado. Ya miado, cagado, etc. No nos ha salido ninguna consolita, pero pues no perdamos las esperanzas, ¿eh? ¿Cuánto quieres, gallito? 100 varitos. ¿Cuánto la pulserita? Quiere un tostoncito aquí el tío. Se ve bueno. Una pesetita. Ya se armó la pesetita con esto. Una pesetita. Los dan bien pinches caros. Este tianguis me está gustando porque como que no está escogido. Llegamos muy tarde y ya nos dijeron. La verdad nos dijeron que ya nada más tarde. 70 varitos, se ve enterito, Dijimos 30 varitos este iPod 4. Está muy bien este lugar, Si vas chachareando de a 20, de a 10 varitos, de a 50, de a 10, de a 15, etc. Pero sí hay calidad, Sí hay cosas que la neta sí valen la pena. Me estaban explicando que esta es una división. Les comento ahorita en el video. Esta es una división del tianguis. Esta es la Santa, perdón, no sé qué. Santa no sé qué.
San. Ahorita les dejo en los comentarios qué San es. Pero sí está chido, sí está trayendo cosas buenas. Puedes agarrar cositas de 10 pesos como ustedes lo vieron. La verdad, una muy buena opción para un bolsillo más retacado. No hemos visto ni una consolita, ni jalando ni nada, pero nos falta un ratito más. Un tostoncito, dice. Una pesetita, ¿no te funciona? La ventana ya dame 30 baros. Es de una Play 3. ¿Celulares ustedes jalan? ¿Son grandes? Celulares, no, esos son para checar, ¿para qué los engaño? No, yo no calo las cosas. Es para checar. Pues ahí está, nos trajimos una pesetita. Ah, perro, vamos armando la colección de estos ya de una vez, ¿no? No, pero este ya está puteado de aquí. Ya le dieron un putazo. Ay, la primera que sale, no, güey, no mames. No mames, ¿cómo crees? ¿Este en cuánto, tío? ¿Cuál? Dame 40 por él. 40 varitos. No mames, está bien. ¿Cuánto? 60 pesitos. 60 pesos. ¿Qué tengo yo en la casa, Sí, ¿no, hija? ¿Quién sabe qué será esta madre? Quieren 40 pesitos. Aquí tiene aire y se adapta. Esto no sé qué sea. Esto debe ser de los guantes. No le veo defecto, no le veo nada. Ya se armó la machaca, 35 varitos esto. ¿A quién le quieres mandar un saludo, mi sobrino? Un saludo para la Santa Fe. Para la Santa Fe. Oye, ¿cuánto tiempo aquí ya llevas, mi hermano, vendiendo? Ya como 3 años. ¿3 años? Un chingo de mosqueríos, pero me está tratando bien recio este tianguisito. Está bien chido, ¿eh? No había venido ahí, mira, jalé unas cositas, pero un saludo ¿para quién? Para el Chubi. Para el Chubi. ¿Dónde está el Chubi? Ahí anda atrásito riéndose, pero Grábalo. Le echo un saludito a la... Ah, sí. A las Mira, un saludo a la hija de mi puta madre. Aquí. A la señora. Ahí viene. ¡Ahí viene! Ahí viene. ¡Un saludito! A ver, jefa, venga. Échale un saludito al Juan en la cámara. A ver. Estamos grabando. A ver. Grábalo, pero mira con mi dedo. ¿Algún saludo, jefa, o algo aquí? Un saludo, ¿por qué? ¿De parte de quién? No, nosotros somos el tío Guar. ¿Algún saludo en especial? ¿El tío güey o Guar, no, ¿qué Pero, pasó? ¿cómo ¿Qué que ese pasó, pedo? jefa? Pues estamos grabando aquí para subirlo al canalito, madre. No le hagas, ¿a poco sí? Sí, pues ya. Algo en Te voy a decir una especial. cosa. A ver, échale. Échale, aquí todo bien barato, mira, toda la gente de a 5, de a 10, de a 20, de a 30, y hasta tú te llevas tu aparato, Mire, ¿verdad? no sé qué sea. Al Chubi y al Juan, órale. Una porra, A dile. la Una, a la dos, sí, tres. que se burra la venda, el Juan, el Chubi, chinguen a su madre ya. Y los espero en las canchas. Vámonos, Con en las mamadas canchas aquí en nada, la Sanf. Y no te subas al guayabo porque ir a Manta. No, están a la portería y mira, desde las putas patas gallitas acá y le pagan los balones. con las Lo patas. cansan. Sí, denle más huevito con jamón a este niño. Ah, que le Su jalen los juguito. huevitos con jamón. Pues nos salimos de este pedacito de tianguis porque se dividieron en dos. Uno que es el tianguis de la estación y este nada más que es de San Martín o San no sé qué madres, ya saben, otra vez se me van las cabres. San sepa la chingada. Pero vamos recorriendo muy bueno, nos trataron muy bien, muy barato la verdad. Nos trajimos un tipo Virtual Boy, obviamente no sé si jale esa chingadera, pero un tipo medio Virtual Boy. Pues bueno, mis sobrinos, ya vamos casi de salida. Bueno, nos recomendaron de aquí a 2 cuadras a la derecha, a nuestra derecha. Dicen que ahí se va a poner macizo,
La verdad estoy muy satisfecho con este tianguis que tiene 2 en 1. Donde vamos ahorita es el de la estación, pero el que acabamos de pasar, donde estaba un campo así recreativo, es el que les comenté, el San no sé qué. Pero bueno, vamos a ir checando, vamos a ir viendo qué más nos depara esta visita chacharera. Aquí es para arriba y también para abajo, pero pues vamos. ¡Ay, perro! ¿Qué más? Bueno, hay que ver el principio también, porque no hay que dejar en el olvido nada. A ver si no me meten copyright con el pinche Juanga. Llévale a mamá una galleta. 6 varitos para checar. No sirve, el único detalle que tiene es de que el plastiquito ahí de casa para que camine el disco se le rompió. Ah, ya. Sí, aquí. Este que entra aquí, ¿ya lo viste? Aquí entra. ¿Y cómo lo haces? Tapa, poniéndole algo. ¿Quieres 6 varitos? ¿Dónde? 6 varitos. Sí, carnal. Esto me las van a dejar caer. PlayStation 3, Call of Duty Black Ops. ¿Cuánto los traes? En 120 minutos. ¿Cada uno? Sí. Son originales y ustedes vienen. Pues cerramos con broche de oro Assassin's Creed Black Flag y Call of Duty Black Ops 2. 3 por 100. Ah, no, los 3 por 200. Si los ganan en 120, pues nos tuvimos que ir a ahorcar con la doñita, que ya era lo último, ya era lo último que estábamos escogiendo, porque ya vamos de salida y ya vamos a desayunar. Y ahorita vienen las recomendaciones y no recomendaciones de, la verdad, muy buen tianguis, puedo decirlo. Pero ahorita vemos las especificaciones, ahorita nos vamos a subir en esos pinches mototaxis o algo así, o visitaxis o algo por el estilo. Pues bueno, mis queridos sobrinos, aquí vienen las especificaciones de qué es del tianguis de la estación y de la famosísima Santa Fe. Nos trató muy bien, hay gran variedad. Lo que no pudimos encontrar son consolas de mesa. Trajimos por ahí unas portátiles ya un poco puteadas, pero yo les podría recomendar cómo llegar en el metro de la línea 12 en la estación Nopalera. Aquí salen esos pequeñísimos visitaxis o mototaxis o como les quieran decir. Le puedo dar un 9 de 10 a este pinche tianguis. Estuvo muy macizo, hay gran variedad, muy barato, demasiadamente barato. Hay cháchara, sí hay bastante, sí, mejor que otros tianguis que he visitado, por ejemplo la de Apatlaco, la de Iztacalco. Hay variedad, te puedes encontrar la famosísima chida de repente, ahí la encabronadita o la chilloncita. Pero yo les recomiendo que vengan ustedes a este tianguis, la verdad 9 de 10, hay comida, hay de todo. Solamente me resta decirles a ustedes muchísimas gracias. Dejen sus comentarios a qué otro tianguis podría visitar, a qué otro tianguis podía ir. Aquí sentía que me caía y me cargaba la chingona. Dejen los comentarios ahí en la cajita y yo me resta decirle hasta la próxima.